Como les dije, hoy empezamos con capa de red. Es toda la parte que nos va a permitir a nosotros conectarnos o transferir información entre redes. Hasta ahora nosotros habíamos em, trabajado en una red local donde había nodos conectados y todos los conceptos que vimos sirven para que los nodos de esa red puedan intercambiar información. Pero ahora nosotros vamos a estudiar todo lo necesario para poder transmitir información a otras redes. Y por supuesto vamos a distinguir por qué esto es una red y esto es otra red. ¿De acuerdo? Bien, entonces pues vamos a trabajar básicamente con un equipo de comunicación que es el que nos va a permitir eh, intercambiar información entre redes. Ya lo hemos mencionado, hemos hablado un poco de sus funciones. Son los enrutadores y ellos, aquí tenemos switches adentro, pueden ser uno o varios, y ellos permiten entonces transferir de alguna manera información a nodos que están en otras redes. Empecemos por estudiar la dirección de capa 3, que se llama dirección IP. Las hemos mencionado y de hecho la hemos utilizado. ¿Qué protocolo la utilizamos? Por ejemplo, Cuando hacemos un ping. sí, cuando hacemos un ping, pero la utilizamos bien dentro de un protocolo. Recuerden el protocolo ARP. Allí en los mensajes tenía un papel fundamental la dirección IP. A pesar de que este protocolo es de capa 2, ¿no? Las direcciones físicas o de capa 2, las MAC, pues no las estudiamos porque pues no tienen mayor funcionalidad salvo identificar origen y destino. En cambio, las direcciones IP sí las necesitamos comprender porque nos van a dar una idea de ubicación. ¿Sí? Las direcciones MAC se refieren solamente a la red local. En cambio, una dirección IP nos va a dar ubicación en Internet. Por eso es que debemos comprender su estructura. Las direcciones IP tradicionales que aún estamos utilizando simplemente es una cadena de 32 bits. Están agrupados en 4 conjuntos de 8 bits. Esos conjuntos se les llama octetos. Y esto es aquí un ejemplo de una dirección IP. Son 32 bits. Hasta allí no hay nada complejo. ¿De acuerdo? Ok. Además de tener esta estructura, una dirección IP tiene otros dos elementos que debemos distinguir. Uno, para identificar la red donde está ubicada el nodo que contiene o que tiene asignado esa dirección IP, y otro componente para identificar al nodo.
El primero es la dirección de la red y el segundo componente es la dirección del nodo. Podemos utilizar una notación más fácil una notación más fácil para nosotros, que es la notación decimal. A cada octeto, ¿sí?, lo convertimos en un decimal. En la notación decimal utilizamos un punto para separar cada octeto. De esa manera, nosotros podemos escribir una dirección IP de esta forma. Esto es el primer octeto, el punto, que lo utilizamos como carácter separador, el siguiente octeto, punto, el siguiente octeto y el siguiente octeto. Sí, como aquí tenemos apenas 8 bits, entonces cada octeto puede tener un número en su representación decimal que va de 0 a 255. Son todas las representaciones que podemos obtener con 8 bits. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nada? Por ahora todo bien. Bien. Uy. Ok. Según la dirección IP, nosotros tenemos la posibilidad de clasificar las redes de acuerdo a la estructura o el rango que nosotros vayamos a manejar de IPs. ¿Sí? Decimos que tenemos una IP o una red clase A cuando estamos teniendo direcciones IP que van desde el rango desde la 1000 hasta la 127.255.255.255. ¿Sí? Esto es un rango bastante grande. Allí las direcciones IP, los dos componentes, que es la dirección de red y la dirección del host, tienen las siguientes características. La dirección de la red apenas tiene 8 bits y utilizamos 24 bits para representar la dirección del host. En las redes clase B utilizamos 16 bits para la red y 16 bits para el host. En las redes clase C utilizamos 24 bits para la dirección de la red y solamente 8 bits para el host. Si ustedes tienen n bits, ¿cuál es la cantidad de combinaciones que ustedes pueden tener? Pueden tener 2 a la n combinaciones. Eso quiere decir que si hablamos en números decimales, nosotros podemos ir desde el 0 hasta 2 a la n menos 1. Lo que indica que si usted tiene muchos bits para representar hosts o nodos o dispositivos de red, entonces va a tener la capacidad de tener muchísimos, porque usted puede tener todo este rango para asignar direcciones IP. Qué pena, ¿hay alguien esperando? ¿No? Sí, profe, creo que a un compañero se le cayó el internet. No, pero no está esperando.
¿Sí me hago entender? Mientras más bits nosotros tengamos para identificar a los nodos de red, pues vamos a tener la posibilidad de tener más nodos en esa red. ¿En cuál red? En esta. Si observan, acá, las redes clase A pueden tener muchos nodos conectados. O sea, podemos tener disponibles muchas direcciones IP para asignarles a nodos. En las redes clase B, pues tenemos menos, y en las redes clase C tenemos muchos menos. En las redes clase C, apenas 256 direcciones tenemos disponibles. Aquí vamos a sacar algunas, pero eso ya lo conversamos. Profe, pero Bien, entonces hay una ventaja en tener más nodos en la red, o sea, la mejor red es la clase A o se usan para cosas diferentes. eso depende de nuestras necesidades. Eso va a ser una decisión que nosotros vamos a tomar de acuerdo a lo que requiramos hacer. Y ahorita entramos en esa parte. Bien, entonces las redes clase B van desde la 128.0.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. Las redes tipo C van desde la 192.0.0.0.0 hasta la 223.255.255.255. Luego siguen las redes clase C que realmente no se utilizan mucho. Se utilizan para comunicación multicast. Eso es una comunicación de uno a muchos, es decir, hay un origen y de ahí sale y llega a un router y el router reconoce que es multicast y puede replicar eso por varios sitios. O sea, repite los paquetes por varios sitios de manera tal de que el origen pues tenga un solo flujo de transferencia. Esto se usa más que todo para videoconferencia o streaming. Y estas redes de aquí de las 240 a las 247 son redes de pruebas, ¿sí? Que mucha gente le dice redes marcianas. Bien. Antes de seguir, hay otra clasificación de redes que son, ya lo habíamos hablado, redes públicas y redes privadas. Pues podemos decir que tenemos IPs públicas y también tenemos IPs privadas. Como su nombre lo dice, una IP pública es visible desde Internet. Eso lo explicamos un poco cuando vimos NAT. Y las redes privadas no son accesibles o no son vistas desde Internet. ¿Cuáles son las IPs privadas? Eso vienen por rangos, ¿no? Vamos a tener la red clase A completa
como red privada, vamos a tener una clase B completa también. Antes de eso vamos a tener también una red clase A completa también que es privada. Esta en particular se asigna para las redes loopback, que son las interfaces LO que hemos visto en nuestro sistema operativo. Y también tenemos otro rango de direcciones IP que es privada. Todos estos rangos son privados. ¿Qué significa rangos? Pues si estamos viendo aquí un solo número, es porque esto va acompañado de un parámetro que es un mecanismo para indicar el tamaño o la extensión de un rango de direcciones IP. Eso ya lo vemos ahorita. Entonces, todos estos rangos que están aquí son los rangos de direcciones IP privadas que podemos nosotros utilizar en cualquier lado, en nuestra casa, en la universidad, donde sea. No importa que se repitan porque como no son visibles desde Internet, pues seguramente hay muchísimas repetidas por allí, pero no, como no tienen esa funcionalidad, pues no importa que se repitan. Porque pues la idea de una dirección es que sea unívoca, ¿no? Que nos permita a nosotros identificar unívocamente a un nodo en la red. Pero para eso entonces vamos a tener solamente las redes o las IPs públicas. ¿Sí me van a entender? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nada? Ok. Profe, qué pena. En el gráfico anterior, creo que lo único que pasó por alto fue los números, que a la izquierda de cada barrita hay un 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Eso significa qué exactamente? Como estos son bits, ¿sí? Recuerden que son 32 bits. Si usted escribe 1000 hasta 127, eso va siempre a tener un 0 acá. Lo podemos reconocer en su formato de bits porque aquí va a haber un 0 y después hay cualquier cosa. En el caso de las redes clase B, ellas siempre van a empezar con un 1-0. En las redes clase C siempre van a empezar con un 1-1-0. O sea, no importa qué número escribamos acá, en su versión decimal, van a tener esta cadena de 3 bits para las redes clase C. Eso es lo que significan estos números aquí. Y así para las multicast y las marcianas. Ah, ok, profe, gracias. Bueno. Perfecto. Ahora, tenemos un mecanismo que nos va a permitir hacer subredes. Si nosotros tenemos un rango de direcciones IP, nosotros podemos dividirlo en subgrupos y cada subgrupo nos sirve para instalar y configurar una red, una subred. Eso hace que nuestra dirección IP tenga otro elemento que aparezca allí que se le llama subnet en inglés. El mecanismo es el subnet mask o simplemente mask o en español máscara. La máscara de red es un mecanismo que nosotros podemos utilizar para modificar el tamaño de las redes que ya vienen preestablecidas. ¿Sí? Todos estos rangos nosotros podemos agarrar, cambiarle la máscara y hacer redes más grandes o más pequeñas.
Bien, entonces, ¿qué es una máscara? Una máscara es igual un número de 32 bits. Ya sabemos para qué sirve. Ahora, ¿cómo está estructurada? Es igual una secuencia de 32 bits. Pero tiene una, una particularidad, y es que vamos a tener una secuencia de unos a la izquierda, unos continuos. Aquí no hay ceros, solo unos. Y a partir de cierto momento va a haber solo ceros continuos. No puede haber unos aquí adentro. Eso es una máscara de red. Un mecanismo conformado por 32 bits que tiene unos a la izquierda y ceros a la derecha, que sirve para cambiar las dimensiones de una red. En términos de el número de IPs. En términos de la cantidad de IPs o de direcciones IPs que podamos tener. Eso es la máscara. Un mecanismo que nos permite dimensionar las redes, es decir, cuántas direcciones IP podemos utilizar, que está construido o constituido de 32 bits, que tienen puros unos a la izquierda y puros ceros a la derecha. También podemos representar las máscaras con una notación decimal. Como son puros unos, pues 8 unos en decimal es 255. Y cada vez que nos encontremos 8 unos, vamos a poner allí 255. Y en el lado de los ceros, pues siempre va a haber ceros. 0, 8 ceros en decimal, pues es un 0. Ahora, si tienen hambre o tienen sueño, pónganse las pilas, porque lo que vamos a empezar a ver tienen que comprenderlo muy bien. De aquí en adelante no vamos a poder hacer el resto de las cosas si ustedes no entienden cómo nosotros podemos dimensionar las redes. ¿De acuerdo? Les repito, la máscara de red define la cantidad de direcciones IP o rangos de IP que vamos a utilizar, que podemos utilizar cuando vamos a diseñar, a confeccionar una red. A nivel, por supuesto, de capa 3. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos entonces definiendo el rango de IPs que vamos a utilizar, tenemos que reconocer varios elementos en ese rango de IPs. ¿Cuáles son los elementos? El primero es la dirección de red. El segundo es la dirección de broadcast. ¿Recuerdan qué es broadcast? Es la dirección que utilizamos para gritarle a todos los que conforman una red, para que un mensaje le llegue a todo el mundo que está conectado a esa red. Y tercero, tenemos que conocer cuáles son las direcciones IP utilizables. La primera, esto es la primera
dirección del rango. Es la dirección de la red. El broadcast es la última dirección del rango. Estos son fáciles. Y esto que está aquí va desde la segunda hasta la penúltima. Hasta la penúltima. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bien. La dirección IP, como les dije, pues son las direcciones de capa 3 y el protocolo que utiliza esa capa es el protocolo IP. Esto se llama en realidad Internet Protocol o protocolo entre redes, pero eso en español se oye muy feo. Ese es el protocolo que nosotros vamos a utilizar. Es un protocolo relativamente sencillo para poder transmitir información entre distintas redes. Todo esto que hemos hablado se basa en la versión 4 del protocolo IP, llamado IPv4, que tiene 4 octetos, tal como lo explicamos. Estas direcciones IP, como son 32 bits, podemos tener aproximadamente 4.200 millones de direcciones IP. Pero si usted mira a su alrededor, ¿cuántos dispositivos tiene conectados? Solamente en su casa probablemente haya al menos unas 5 direcciones IP utilizándose. Y no importa que sean privadas, ¿no? Porque a la final vamos al menos a utilizar, digamos que esta es nuestra red de la casa, aquí está el router inalámbrico y de ahí sale a internet. Como vimos en el protocolo NAT, al menos esta dirección de aquí, del router inalámbrico, es una dirección IP pública. Entonces, al menos aquí estamos utilizando una dirección IP pública por casa. ¿Cómo son sus vecinos? ¿Sus vecinos tienen internet? ¿Usted vive en un edificio? ¿Cuántos apartamentos tiene su edificio? Eso significa que solamente en ese pedacito, en ese edificio, en ese pedazo de ciudad, debe haber unas, digamos que, 50 direcciones IP públicas. Ahora pase por su barrio. Eso quiere decir que esto se acabó. Ahora salga a la calle. Todo el mundo tiene celular. Y a pesar de que su celular tiene una dirección privada, cuando se conecta a la antena, que está cercana, esa antena tiene una IP pública por un lado. Entonces, hay muchísimas cosas ahora que tienen internet. Y bueno, ha salido entonces un concepto que llamamos Internet de las cosas, Internet of Things.
que le ponen dirección IP a cualquier cosa que se nos ocurra. A la máquina de hacer pan, a la máquina de hacer arroz, a la nevera, los celulares, por supuesto, etcétera. Entonces, estos 4.200 millones se acabaron. O sea, ya hay continentes que no tienen disponibles direcciones IP. ¿Qué pasa? Que hace un rato, entonces salió la versión 6 del protocolo IP. Se propuso como un reemplazo de su versión 4 y pretende resolver algunos inconvenientes que tiene la versión 4 del protocolo IP. Ya no son 32, sino 28 bits. Entonces, 2 a la 128. ¿Alguien tiene un calculador? ¿Qué número da eso? Si su calculador tiene esta capacidad de dígitos que no sea en notación científica, este es el número de direcciones IP que nosotros podemos tener con la versión 6 del protocolo IP. Esto aquí son millones, 1.000 millones, 7 billones en latinoamericano, no a los gringos. Ah, no, estos serían 7.000 millones. Otros más, por aquí serían billones, trillones, pero a mí en primaria no me enseñaron a contar hasta acá, hasta este número. Son 155.000 millones de internet tipo IPv4 que podemos tener en cada milímetro cuadrado de toda la Tierra, incluyendo océanos. Entonces, con IPv6, pues ya tenemos suficientes IPs para ponerle a lo que sea. Desde el lápiz que usted tiene allí en la mano, pasando por el computador, el celular, la impresora, el televisor, la nevera y todo lo demás, hasta las camisetas. Bien, ¿qué tiene de novedoso IPv6? Que ya NAT pues, no sirve para nada, ¿no? ¿Recuerdan para qué utilizábamos NAT? Un poco para ampliar nuestra capacidad de instalar redes de manera privada y que todo el mundo pudiera ir a Internet. Así que ya no necesitamos NAT, tenemos IPs hasta para tirar para el techo. No las tenemos que asignar. Cuando uno conecta un equipo a la red, él obtiene automáticamente, de alguna manera, la dirección IP. Podemos pasar fácilmente de IPv4 a IPv6. No hay que hacer unos cambios extremadamente engorrosos para pasar de un dominio al otro. El encabezado es más fácil de procesar por los enrutadores. ¿Recuerdan lo que era el encabezado? Sí, es toda la información que se pone antes de lo que queremos transmitir. El protocolo IP es un protocolo muy sencillo que no le importa si hay errores, si hay paquetes perdidos. A él no le importa. Simplemente pasa un paquete de un lado a otro y si se perdió, chévere. Así que, pues, entonces no necesita mecanismos para detectar errores.
no hay broadcast. Dentro de los mitos que tiene IPv6 es que es más seguro, pero no, sigue siendo igual. Ayer uno de sus compañeros hablaba de IPsec, protocolo IP de forma segura, IP Secure. Eso también está disponible, pero no es más seguro. Que uno permite movilizarse con la misma dirección IP. El protocolo IPv4 también lo hacía, aunque tenía que estar configurados los enrutadores. Que es mejor la calidad de servicio. Si recuerdan cuando estábamos viendo los conceptos básicos, ¿sí? Que teníamos un nodo, otro nodo, un switch, un solo canal, otro switch, más nodos por acá. Y aquí venían los paqueticos de los distintos nodos. La calidad de servicio o quality of services es la configuración que nosotros podemos hacer en los equipos de comunicación para darle prioridad a paquetes de un nodo. Entonces, estos señores van a transmitir más fluidamente los paquetes de alguien al que se le ha asignado calidad de servicio. Bueno, de eso trata esto, que la calidad de servicio en IPv4 es igual que en IPv6. El enrutamiento es igual, el procedimiento y los algoritmos. Este es el encabezado de el protocolo IPv6. Aquí nosotros, a nivel de capa de red o a nivel de protocolo, el Protocol Data Unit se llama datagrama. Eso lo mencionamos cuando estábamos viendo los conceptos básicos. ¿Cómo es el PDU de capa 2? Pregunta de examen, que ya deberían sabérselo. Nada. Se llama frame. Si lo quiere traducir, póngale marco. Vayan estudiando. El examen está fácil, pero si usted no lee al menos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Como en el encabezado, ¿qué información? Pues la versión, clase de tráfico, que es como una etiqueta para poder ir a hacer una identificación y un enrutamiento cuando los routers soportan esa capacidad. La longitud de la información que se va a transmitir, el límite de saltos que podemos dar. ¿Recuerdan cuando veíamos el traceroute? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un mecanismo parecido. Utilizamos en aquel entonces el TTL, el Time to Live. Aquí tenemos un mecanismo para ver cuánto va a vivir un paquete cuando está caminando por Internet. Y por supuesto, la dirección de origen y la dirección de destino. Nosotros dividíamos una dirección IPv4 en 4 octetos. Esta vez, las direcciones IPv6 son 8 grupos de 16 bits. Esta vez, estos 16 bits no los representamos. La dirección IP sigue siendo una secuencia de bits.
En este caso, 128 bits. Pero que al contrario de IPv4, que se hace una representación decimal cada octeto, aquí vamos a tener en estos 8 grupos de 16 bits una representación pero hexadecimal. Sí, como es grande, pues entonces vamos a representarlo de manera hexadecimal para no escribir tanto en una representación, digamos, entendible por nosotros. Aquí tienen un ejemplo de una dirección IP de la versión 6. Entonces son 4 números en notación hexadecimal. El separador ya no es un punto, sino 2 puntos. Los ceros continuos se pueden omitir y simplemente dejamos el separador allí vacío. Cuando uno cuenta los conjuntos de 16 bits, entonces lo que uno encuentre aquí, pues los puede completar con ceros para tener una representación explícita de todos los 8 conjuntos de 16 bits. Aquí tenemos 8 y aquí tenemos 6, pero aquí indica que hay 2 que están ocultos, que se puede omitir su escritura, pues así lo permite la representación. Una dirección IPv4 puede ser representada en IPv6 simplemente agregando 2 puntos o doble 2 puntos al principio de la dirección. ¿Qué significa eso? Que esto sería en realidad 0.0.0.0. Punto 150, punto 185, punto 128, punto 12. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. La única función entonces de un router es retransmitir paquetes de una red a la otra. Aquí no estamos enfocados o no estamos haciendo referencia al enfoque a conexión como lo veíamos en los conceptos básicos, y no hay gestión de errores. Como les dije, a un router no le importa que se le pierdan los paquetes, ni siquiera avisa. Otro concepto que nosotros tenemos que tener bien claro cuando vamos a trabajar en capa 3 es el concepto de ruta. Podemos hacer una analogía, ¿sí? Cuando usted va, por ejemplo, en una autopista y se encuentra un cartel en la carretera que dice, por ejemplo, vía al mar, siga esta flecha. Cúcuta, siga esta flecha. Entonces, considerando esta analogía, una ruta es una indicación para retransmitir
un paquete por, digamos, una vía determinada. Sí, tal como las indicaciones de los letreros de las autopistas, una ruta es una indicación para ver por dónde se va a retransmitir un paquete. Sí, nosotros dibujamos los routers de esta manera, pero en realidad son equipos que tienen varios puertos. Entonces, si un paquete llega por aquí, él se basa en la dirección IP para tomar la decisión, lee la ruta, lee la indicación y entonces retransmite por otro puerto ese paquete. ¿Sí me va a entender? Bien, entonces tenemos otros conceptos que también tenemos que entender. Nosotros vamos a tener tablas de rutas, que digamos que son todas las rutas que están en un cartel. Así como este señor, como los switches tenían tablas de direcciones MAC, bueno, los routers tienen tablas de rutas para ver por dónde va a retransmitir un paquete. Entonces, es un concepto que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Los enrutadores, incluso los equipos, también pueden tener una tabla de rutas. Y allí es donde viene la tabla mínima de enrutamiento. La tabla mínima de enrutamiento es esas rutas mínimas que tiene que tener un nodo, un dispositivo que está conectado a la red para poder enviar y recibir información hacia otras redes. ¿Cómo lo podemos ver en Linux con root-n? Ya es un comando que habíamos utilizado en algunas prácticas. Y allí vamos a tener las siguientes rutas. La primera que tenemos que identificar es la ruta por omisión o por defecto, como la quieren llamar, que va a empezar por una dirección IP que tiene 000. Eso 000 indica cualquier cosa. Es decir, que nosotros tenemos un paquete a un sitio no específico, sino a cualquier otro lado, vamos a utilizar a este señor como enrutador. Y él es el que nos va a dar la capacidad, la posibilidad de transmitir o retransmitir esos paquetes hacia otras redes. Aquí tenemos la máscara. ¿Sí? Cada ruta es una dirección IP más una máscara. Esa indicación está compuesta por la dirección IP más la máscara. Eso van juntas, van de la mano. Y bueno, otra información que luego vemos. Vemos la interfaz, por dónde salir. ¿Sí? La tarjeta de red, por dónde ir hacia un determinado lugar. Entonces, cada línea de estas es una ruta. Vamos a seguir acá y aquí viene un ejemplo para hacer una analogía de cómo nosotros podemos entender esas rutas. Imagínense que ustedes viven o su computadora es una casa. ¿Sí? Cada puerta del computador o cada puerta de la casa es una tarjeta de red. Si
usted no tiene forma de ir desde esa puerta a algún lado, no va a poder tener conexión, no va a poder salir de allí y no va a poder ir a ningún lado. Si tiene un camino, ¿sí? Si una puerta, es decir, una tarjeta de red tiene un camino, entonces usted puede llegar a la calle de enfrente, que la vamos a considerar como la red local. Un computador puede tener más de una puerta. Ya va, qué pena. Ok, disculpen la interrupción. Bien, entonces les decía que por cada puerta, es decir, por cada tarjeta de red, uno tiene la posibilidad de tener un camino, es decir, una indicación, una forma de llegar a algún lado. Si usted tiene una tarjeta de red de su computador, puede llegar a una calle de enfrente y puede llegar a otra calle si tiene otra entrada por otro lado. Este camino que va desde la entrada hasta la calle, la conocemos como la ruta a la red local. ¿Cómo la identificamos? Nosotros tenemos una dirección IP. Hablemos de la tarjeta inalámbrica. Tiene esta dirección IP. Y por supuesto tiene su máscara. Y también tiene su broadcast. La indicación para llegar a la calle de enfrente, es decir, a la red local, tiene que estar en la tabla mínima de enrutamiento. Vean que para ir a esta red no necesitamos router, y por eso aquí está todo en 0. Por supuesto tiene que tener una máscara, pero vamos a llegar directamente por esta puerta, por esta tarjeta de red, por esta interfaz. Entonces, este caminito de acá es nuestra indicación, nuestra ruta hacia la red local, es decir, el camino que va desde la puerta hasta la acera de enfrente. Esa es nuestra ruta a la red local. Si usted tiene más de una puerta y tiene más de un caminito de estos hacia distintas calles, pues usted va a tener acceso directo hacia esas otras redes. Bien. Supongamos que usted quiere ir aquí a la calle B, a la calle que se llama Red B. Entonces, usted sale, llega a su red local y de ahí no sabe para dónde ir, o sea, qué dirección toma. Entonces se dirige a donde está el cartel de la esquina. El cartel de la esquina representa nuestro router. Él tiene indicaciones. Ah, usted quiere ir a la calle que se llama Red B. Ah, bueno, siga derecho. Es decir, cuando usted no tenga una ruta específica, siempre va a ir a preguntarle al cartel de la esquina. Cuando usted no sabe para dónde va a ir, le pregunta al cartel de la esquina. Él toma esa información, mira las tablas de enrutamiento y sabe por dónde va a reenviar esa información. En este caso, esta casa tiene más de una puerta y entonces estamos conectados a otra calle, a un camino que va a otra calle de enfrente. Tiene su dirección IP y
bueno, esto tiene un router aquí, pero es una ruta distinta. Vamos a hacer, este realmente es el camino. La red a la calle de enfrente por la puerta trasera de la casa. Tiene su máscara y, por supuesto, la puerta por donde uno puede llegar allá. Si usted está aquí, para llegar a la calle de enfrente, tiene que usar la ruta a la red local. Si va a la calle que se llama red A, va al enrutador, mira las indicaciones y entonces lo dirige hacia esa calle. Y así usted cada vez que va avanzando, pues se va encontrando más carteles y lo van dirigiendo hasta que llega a su destino. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo? Yo tengo una con respecto a la esta que había una máscara que decía que era 255, 255, 255, 255. ¿Esa qué representa? Eso es una ruta a una máquina específica. No es una ruta a una red, sino a un dispositivo, a un computador específico. O sea, Gracias. cuando veamos aquí estos ejemplos, cuando aprendamos a manejar bien las máscaras de redes para calcular rangos de direcciones IP, entonces va a comprender mejor esa parte, que es una ruta a una red y una ruta a un host. Bien, entonces, aquí volvamos acá. Las máscaras, sí, y hasta ahora ustedes lo han visto así, las máscaras se pueden representar con números decimales. Y generalmente lo han visto así, 255, 255 algo. Igual que acá, ¿no? Aquí tenemos ese tipo de máscaras. Pero hay otra forma de representar las máscaras. Más corta, sin tener que escribir todo esto, y es simplemente contar cuántos unos tenemos. ¿Cuántos unos hay aquí? 24. 24. 8 por 3, 24. Entonces simplemente una máscara la podemos escribir así o la podemos escribir /24. Las dos notaciones son equivalentes. Repito, si usted cuenta el número de unos que tiene la máscara, puede escribir la máscara de esta manera en lugar de esta que es mucho más larga. Bien, entonces, volviendo a este ejemplo, nosotros decimos, bueno, vamos a tener una dirección IP. Las direcciones IP no van solas. De ahora en adelante no van solas. Van con una máscara. Así como nosotros vemos acá la información, ¿sí? La IP siempre lleva una máscara. ¿Por qué? Porque esta máscara va a indicar a qué red pertenece a esta IP. Como la máscara define el tamaño de la red en términos de cantidad de IPs que están disponibles en esa red, pues entonces las IPs siempre tienen que estar acompañadas por una máscara para saber a qué red pertenece. El broadcast, pues es un número que podemos sacar de allí también, pero no es necesario tenerlo para poder saber dónde está ubicada una IP. No hablo en términos de ubicación geográfica,
sino ubicación en las redes. Bien, entonces, en este ejemplo nosotros vamos a decir que este host tiene esta dirección IP y tiene esa máscara. Este host tiene esta dirección IP con esta máscara. Los routers pues tienen tantas interfaces como redes a donde estén conectados. Y este host tiene esta dirección IP y tiene esta máscara. Entonces, con este par de datos, la dirección IP más la máscara, nosotros podemos hallar la dirección de la red a la cual pertenecen. ¿Recuerdan cuál era la IP de la dirección de la red? ¿No recuerdan? La primera La local. dirección IP de un rango. Como nos es un poco difícil contar a dónde pertenece, pues entonces tenemos un mecanismo para poder hallar la dirección de la red. ¿Qué mecanismo es ese? Simplemente hacemos un y lógico entre la dirección IP y la máscara. Por supuesto, lo convertimos a su versión binaria y ahí hacemos la operación y lógica o el AND. Entonces, por ejemplo, la dirección de red de este IP que está representada en binario así, que tiene máscara de esta manera y está representada en binario así, si nosotros hacemos uno a uno, ese AND, 1 y 0, ¿lo recuerdan? ¿Cuánto es? 0. 1 y 0, 0. 0 y 0, 0. Y así sucesivamente. Y vamos sacando y nos va dando este resultado. Hacemos ese AND entre esos dos números binarios y nos da este resultado. Como tip, como sugerencia, usted puede aprovecharse de que la operación y, si usted saca, por ejemplo, 1 y algo, ¿cuál es el resultado? No importa si aquí va 1 o 0. El resultado va a ser ese 1 o ese 0. Así que, por ejemplo, en estos octetos completos, usted está haciendo el AND con puros unos. Así que el resultado pues va a ser el mismo octeto. Fíjense que esto y esto es lo mismo, ¿no? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, si nuestra máscara viene así, ¿para qué voy a hacer esta operación? Esta tampoco la necesito y esta tampoco la necesito. Simplemente hago esta operación y como aquí abajo son puros ceros, pues me va a dar 0. Mi dirección de red, entonces va a ser la misma dirección IP que tengo aquí, pero con un 0 al final. 192.168.0.0. Por supuesto, la dirección de red también tiene que estar acompañada por la máscara. /24. Son 24 unos los que tenemos aquí. La máscara, como les dije, entonces va a definir el rango de IPs que nosotros podemos utilizar. Tenemos 24 unos. Eso define la dirección de la red, que ya la sabemos calcular. Ahora, nos queda apenas 8 bits para el host.
¿cuántos hosts o cuántas direcciones IP podemos tener con 8 bits? Pregunta rápida y tienen que responderlo en menos de 500 milisegundos. 256, ¿no? 256. Que van desde el 0 hasta el 255. Recuerden, son 256 posibilidades, pero el 0 es una de esas posibilidades, así que podemos contar desde el 0 hasta el 255. Entonces, aquí, se me perdió. Cuando estemos haciendo ese tipo de cálculos, ya podemos identificar la dirección de la red. En el ejemplo que estábamos haciendo era 192, 192, 168, creo que era 10/24. Esta es nuestra dirección de red. La última. Aquí habíamos dicho que era la última, la del broadcast. ¿Cuál es? Lo único que tenemos para contar es este octeto de aquí. Y esto va desde 0 hasta 255. La última es la 255. Entonces nuestra dirección de broadcast va a ser 192, 168, 1, 255. Creo que es lo que tenemos aquí. Nuestra dirección IP, nuestra máscara. Vean que es el mismo ejemplo. Así que mi dirección de red va a ser 192.168.1.0. 5 y 0, pues va a dar 0. /24. Y el broadcast es la última. Entonces, ¿cuáles son las IPs utilizables? Las IPs utilizables van desde la siguiente, así como les había escrito, desde la segunda dirección IP, en este caso es la 192.168.1.1, es la que le sigue a esta. Y la última utilizable es la penúltima. Si el broadcast es la última, ¿cuál es la penúltima? 192.168.1.254. ¿Cuántas IPs tenemos aquí? 254 IPs. La primera es la de la red, la última es la del broadcast, y estas son las que nosotros podemos asignarles a los computadores o cualquier otro dispositivo que esté en la red. ¿Me hago entender? Veamos la siguiente. El siguiente ejemplo. Aquí tenemos esta dirección IP, tiene esta máscara, lo transformamos a binario, transformamos la máscara a binario. Aquí dice que es /23, eso significa que son 23 unos a la izquierda. Vean que al poner 23 unos aquí tenemos que completar con un 0 a la derecha. Entonces tenemos 9 ceros. Por eso es 23 y no 24. Hacemos la operación I. Vean que 255 son puros unos, así que no necesitamos calcular esto. 255 son puros unos, no necesitamos calcular esto. Pero aquí hay 254. En este octeto ya no es puros unos, así que sí tenemos que hacer las cuentas. Eso nos va a dar 1 y 0, 0, 1 y 1, 1, y el resto ceros. La dirección de la red va a ser
172.16. En este caso es 2. Vean que la dirección IP está en 3, pero como tenemos un 0 más acá a la derecha, quiere decir que tenemos 9 bits para contar. 2 a la 9, ¿cuánto es? 512, ¿no? 512. Quiere decir que tenemos 512 IPs que van desde la 172.16.2.0. Ahora, ¿cuál es el broadcast? ¿Cuál es la última? Ya tenemos la primera, la dirección de la red. ¿Cuál es la última de este rango? Bueno, lo mismo, punto 3.512, ¿no? 512 no se puede. Perdón, 511. 511. Tampoco. Usted no puede escribir 500 con 8 bits. Bueno, sí, entonces Sería punto 1.254. Punto Punto 3, 3.254, exactamente. 55. Es la del broadcast, ¿cierto? Perdón. La del broadcast. No la Entonces, última disponible. las disponibles, las utilizables. 172, 16, 2, 1. Y la última disponible o utilizable, 16. Punto 3.254. Ahí sí. Exacto. Ahora sí. Estas son las que podemos utilizar para los dispositivos de la red. Esto es la red. Perdón. Esto es la red. Y esto es el broadcast. ¿De acuerdo? ¿Me puede explicar otra vez el por qué está la opción del 2 y el 3 en ese, pues en ese rango, en el punto? Sí, señor. Esta vez tenemos como máscara 23 unos, no 24. Eso quiere decir que hay 9 bits, hay 9 ceros. ¿Cierto? Sí. Si usted hace el ilógico entre este número y este, lo hace en binario. Ya dijimos que para ahorrarnos cálculos, esto siempre va a dar lo de arriba, por la regla que dijimos que 1 y x es igual a x. Así que este es el x. Entonces queda igual aquí. Aquí hay puros unos, así que también nos queda igual aquí. Esto que está aquí es 172. Esto que está aquí es 16. Así que aquí va 172 y 16. Ahora, aquí tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces ya no podemos ahorrarnos estos cálculos. Aquí hay puros ceros. Así que, al igual que está esta regla, podemos decir que 0 y cualquier cosa es igual a 0. Entonces, pues nos ahorramos esto también. No tenemos que calcular este octeto. Nos va a dar 0. Lo único que tenemos que calcular es el tercer octeto. Y también es más o menos fácil, ¿no? Porque soy puros 1 y un 0. 1 y 0, 0. 1 y 1, 1. Y de resto son ceros. ¿Qué número es este? ¿Qué número es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0? 2. 2. 2. Como es 2, entonces esta es nuestra dirección de red. Por supuesto, la dirección siempre tiene que ir acompañada de su máscara. ¿Qué pasa? Que
Esta dirección que está aquí está en un rango que va de esta manera. 172, 16, 0, 0. Perdón, 2. 2, aquí van 2. En nuestra dirección de red que nos dio. Después la siguiente IP, que va a ser una de las utilizables, va 16.2.1. Y así hasta la 172.16.2.255. ¿Cierto? Aquí ya no podemos contar más. Se nos acabó, así que lo pasamos para 0, pero incrementamos este. Entonces la siguiente dirección IP es 172.16.3.0. La siguiente es 172.16.3.1 y así hasta la 3.255, que es el broadcast que escribimos aquí. Todo esto que está aquí es nuestro rango de IPs que se representa, son todas las IPs que podemos utilizar, que se representa como lo hicimos allá arriba, con tan solo la dirección de la red más la máscara. Un 3 aquí. De esta forma. ¿Vale? Vale, gracias. Otro ejemplo. Sigamos. Esto cuesta un poquito entenderlo. No es ciencia para tirar cohetes a la luna, pero sí debemos entenderlo. Vamos a resolver este ejemplo. Aquí tenemos una dirección IP que es 10.0520/22. Eso quiere decir que ahora tenemos 22 unos y no ni 23 ni 24. Quiere decir que hay entonces 10 ceros, lo que se traduce en 10 bits, para contar. ¿Para contar qué? Para contar IPs que uno puede asignar a host. Pues hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cómo hallamos nuestra dirección de red? Ponemos nuestra dirección IP en binario. Ponemos nuestra máscara en binario. Recuerden, esto es 255 porque son puros unos. Luego viene 255 porque también son puros unos. Pero ahora tenemos esto que está aquí, que es el siguiente octeto, que son 6 unos y 2 ceros. 6 unos y 2 ceros es 252. ¿Sí? Si ustedes transforman este binario, que son 6 unos y 2 ceros, pues nos da 252. Así que esto es la representación en decimal de la máscara. Que dijimos que al principio es 22, porque hay 22 unos. Listo. Hacemos nuestro AND. Estos son unos y unos. Puros unos no nos importa. Estos son puros unos, no nos importa. Este sí lo tenemos que calcular. Estos son puros ceros, así que tampoco nos importa. Aquí nos da 0. Aquí nos da 10. Aquí nos da 0, que son estos que están aquí. No tenemos que calcularlo. Ahora sí tenemos que hacer el cálculo con el tercer octeto de nuevo, porque es el que está distinto. No nos permite irnos por el camino fácil. 1 y 0, 0, 0 y 0, 1 y 1, 1. El resto son ceros, así que 0. Nuestro binario son 5 ceros, un 1 y 2 ceros. ¿Cuánto es esto? En decimal. Esto, Ese es el 4. un 4. Nuestra dirección de IP de red es 10.040/22. Puede poner barra 255, 255, 2520. Ok, ¿cuántas hay?
Habrían 1024, ¿no? 1024, porque tenemos 2 a la 10. Eso, entonces, son 1024 IPs, de los cuales la primera es esta. ¿Cuál es la última? La última sería 10.0.7.255. 7. Tenemos 4, 5, 6 y 7. 7, 2, 5, 5, 2, 2, 5, 5. La primera utilizable, Bueno, .4.1. exacto. Vamos a resumir. Ya empiezan a aprender a resumir. Lo que es igual no lo tomamos en cuenta. 4, 1. La última utilizable, 7.254. 7, 2, 54. El broadcast sería pues el 255 y la... Este es el broadcast, ya lo Sí. dijimos. Aquí ya calculamos la dirección de red utilizando esta operación. Y Profesor, este 22 que tenemos acá también lo suelen llamar esto el prefijo de red, ¿no? sí, hay muchas formas de... Lo más común es máscara. Mask, directamente. Hay otros que le dicen net mask o máscara de red. Pero esto es lo más común. Hay un concepto que, no, yo creo que el prefijo es un concepto que tiene Cisco, que eso no se utiliza para nada, que es como el negativo de la máscara. Es decir, negamos todo, sería 0, 0, 0, 0, 0. Esto sería el negativo. Bueno, ponemos todo esto en 1, esto en 0 y esto es en 1, y esto 0 en 1, y eso es ese prefijo. Pero eso casi no se utiliza. De hecho, lo único que lo utiliza son los equipos Cisco, y ni siquiera hace falta utilizarlo dentro de los equipos Cisco. Bien. Para facilitar estos cálculos y para facilitar la configuración de una red a nivel de capa 3, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estas son las distintas máscaras de red que podemos tener. Bueno, aquí faltó digamos, 255. Lo estoy haciendo así para no escribir tantos unos. 255, 255 y 255. Que serían todos unos, ¿no? 32 unos. Entonces, pues, no queda nada para el host. Recuerde que los unos son los que determinan la dirección de la red. La cantidad de unos es los bits que nosotros tenemos para representar la red, y la cantidad de ceros, los bits que nosotros tenemos para representar la dirección del host. Entonces, con este de aquí, que sería /31, podemos tener, ¿cuántas IPs? Solo 2. Aquí no podemos tener ninguna, pero usamos esto para referirnos a hosts directos, no a redes. Esto es inútil porque ya sabemos que la primera es la dirección de la red y la última es la dirección del broadcast. Como tenemos 2 IP, uno es la red y otro el broadcast, así que no nos queda ninguna dirección IP útil o utilizable. Esto sería /30, es decir, 30 unos y 2 ceros. Con eso, con 2 bits, podemos tener 4 direcciones IP. Una para la red, una para el broadcast, y nos quedan solamente 2 utilizables. ¿De acuerdo?
Luego tenemos barra 29. Podemos tener 8 direcciones IP y así sucesivamente nosotros podemos ir decrementando en 1 la cantidad de unos e incrementando en 1 la cantidad de ceros. Hay algo que ustedes tienen que observar. ¿Sí? Los ceros son la cantidad de bits que podemos utilizar para asignar host. Cada vez que usted agrega un cero, dobla el tamaño del rango. Aquí va 16, 32, 64, 128, 256. Es decir, si usted pone unos hacia allá, disminuye a la mitad el tamaño de la red. Si usted quita unos, es decir, pone ceros hacia allá, entonces multiplica por 2 el tamaño de la red. Aquí cuando yo estoy hablando de tamaño de la red, no estoy hablando de dimensión física. Recuerden, es la cantidad de IPs que podemos utilizar. Si quitamos esto de aquí y nos fijamos solamente en estos tamaños, nosotros vamos a tener unos cubitos, unos legos de tamaño fijo. Cada uno es el doble del otro, o si lo quieren ver al revés, cada uno es la mitad del otro. Estos son los legos que nosotros tenemos para armar subredes. Usted no puede tener un lego que sea la mitad, que sea un tercio de otro. Usted esto no lo puede dividir de esta manera. Simplemente lo divide en el tamaño anterior o este tamaño lo utiliza para hacer el tamaño siguiente. Es como cuando nosotros teníamos con 2 años y teníamos un juego donde había un hueco circular, un hueco cuadrado, un hueco triangular, y entonces usted iba a meter allí un cilindro, un cubo o una cosa parecida a un prisma. Entonces, cada uno va a su lugar, ¿no? Usted aquí no puede meter nada. Entonces, imagínense este tablero. Vamos a verlo de perfil. Vamos a verlo de perfil. Y lo vemos plano, ¿no? Entonces, allí va a haber estos huecos, pero en este caso son todos cubos y son de estos tamaños. Entonces, vamos a tener sí, unos huecos de un determinado tamaño. Para comodidad de nosotros, entiéndase bien, para comodidad, vamos a considerar estos tamaños barras 24. Es decir, redes clase C. Nosotros podemos agarrar, entonces, un cubo aquí y lo ponemos el siguiente cubo. Lo que no podemos agarrar es tratar de meter a la fuerza un cubo aquí, así, entre estos dos huecos. No, imposible. Este es un tablero especial que permite que usted agarre un cubo más grande y lo meta entre dos huecos, pero que quepa exactamente. No lo puede poner de esta manera. Es fijo.
Nuestros legos son fijos, nuestros tamaños son fijos. Eso quiere decir que usted puede tener una red de 2, de 4, de 8, de potencias de 2, cantidad de IPs. Usted no puede tener una red de 335 IPs. No puede, no cabe. ¿Por qué? Porque estos unos no dejan. Porque aquí hay unos y solamente unos a la izquierda y ceros y solamente ceros a la derecha. Con esta estructura de la máscara, usted solamente puede tener estos tamaños. Y no tamaños como esto. Esto no sirve. Bien, hagamos un ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos agarrar un rango de IPs fijo que alguien nos los dio? Generalmente este tipo de rangos nos los proporciona un ISP. Y vamos a hallar todos los elementos. Dirección de red, broadcast y rango de IPs utilizables en estos ejemplos que nos dan aquí. Quiero armar la red A con 27 hosts. Quiero armar la red B con 900 hosts. Quiero armar la red C con 450 y la red D con 253. Entonces, en términos de nuestros legos de tamaño fijo, ¿qué necesitamos? Para 27 hosts, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué lego? ¿Cuál es el tamaño de un lego que nos cabe aquí? ¿1.16? ¿Cómo? 16, no. O sea, 25. 1.32. ¿Cuántos? 2 a la 5. 1.32. 2 a la 5. Esto lo podemos pensar en estos tamaños. Estos números que están aquí son nuestros legos. 2, 4, 8, 16 y así van nuestros legos. Entonces, ¿qué lego sirve para meter a 27 hosts? ¿Cuál es el tamaño del lego? Entonces Sería 2 a la debería ser 5, 32. ese. 32. Siempre tienes que tomar en cuenta la primera y última, ¿no? Y que le sobre. Recuerden que estos son hosts, es decir, que van en las IPs utilizables. Ok, aquí, ¿cuál es el tamaño del Lego? 1024. 1024. Acá, 512. 512. Y acá, 256. 256. 256. este es la concha de mango con la que nos resbalamos y caemos. Recuerden que necesitamos una para la red y una para el broadcast. Y necesitamos Vale. 253 hosts. Y esta va hasta 255. 253 IPs utilizables, entonces no nos va a dar 253. No, creo que sí nos da. Sí, sí nos alcanza a dar, nos quedan 254. Bueno, aquí. Nos queda sobrando Por un una- IP, por una nos host. descachamos. Sí. Exacto. Casi 253, sí. Pero bueno, ahí está esa conchita de mango, es la que seguramente viene en el ejemplo siguiente. Ok. Entonces, tenemos esto. Tenemos un gran rango de direcciones IP. Vamos a hacerlo acá. Nos dicen que tenemos 10.000/20. 10.000/20.
barra 20. 20 unos. ¿Cuántos bits tenemos para contar? 12 bits. 2 a la 12 es ¿cuánto? Saquen por ahí la cuenta. 4096. Eso va de 0 a 4095. Como yo les había comentado, acá siempre usen esta base. O sea, uno de los Legos más útiles es las clases C, es decir, las barra 24. ¿Cuántas clases C caben acá? ¿Cuánto es una clase C? 256. Entonces, esto es nuestro rango, pero la cantidad son 4096. 4096 entre 256, eso da 16. 16 clases C. Eso nos facilita contar. O sea, vamos a contar con los dedos. ¿Cuál es la siguiente dirección de este rango? 10, 0, 0, 1. Después viene la 0, 2. Así hasta la 0, 255. Ahí se nos acabó la primera clase C. Después viene ¿qué? 1, 0. 1, 1. 1, 255. Viene la siguiente clase C. Ahora viene 2, 0. 2, 255. Va a la tercera clase C. O 3, sea, 0. 3, 255. O sea que vamos hasta 16. Hasta Entonces 15. vamos a contar ¿Hasta 15? hasta 15. Sí, porque la Ah, 0 ok. cuenta. Ah, claro. Sí, Claro, sí, la 0 cuenta. Es una de estas 16. Es una de estas 16. Entonces, con esa sugerencia, con ese tip de pensar en clases C, cuando tenemos rangos grandes, entonces ya sabemos que nuestra dirección de red pues es la 000, ¿sí? Tal como está allí, barra 20. La última dirección es la 10, 0, 15, 255. Tenemos barra 20. Al broadcast no hay que ponerle la máscara, pero sí para estar ubicados. La primera dirección IP utilizable es la 10.0.0.1 y la última utilizable es la 10.0.15.254. Nuestros IPs útiles, red, broadcast. Eso es todo esto. Ahora, ¿cómo dividimos, cómo partimos todas estas IPs que contamos aquí a mano para hacer esto que está aquí, este ejercicio? Tenemos que partir esta torta en pedazos para poder tener una red de tamaño 32, una red de tamaño 512, una red de tamaño 24 y una de 254. Otra recomendación, otro tip. Empezar las subredes, a construir las subredes por la más grande. ¿De acuerdo? Recomendación. Nos facilita la vida.
Bien, entonces, ¿cuál es la más grande de nosotros? Aquí, 1024. ¿Cuántas clases C? Volviendo a la primera recomendación, pensar siempre en términos de clase C. ¿Cuántas clases C necesitamos aquí? 4, ¿no? 4. Perfecto. Entonces, nos vamos acá y agarramos las primeras 4 clases C. Sería, empezamos aquí de nuevo, porque estamos partiendo esto. Estamos aquí. Esto es la dirección de red, pero ahora no es 20, es barra qué. Recuerden acá, este gráfico, esta diapositiva. Cada vez que usted incrementa un 0, tiene el doble, ¿sí?, de capacidad. Y cada vez que usted quita un 0, tiene la mitad. Entonces, volviendo acá, rápidamente, ¿cuál sería nuestra máscara aquí? 22. ¿Cuánto? 22, ¿no? 22. Uy, no, es mucho. Sí, sí, 22. O sea, Entonces, porque el último, o sea, el punto hacia la derecha son 8 ceros. Y yo le estoy quitando 2 unos a mi tercer nivel, por decirlo así. exacto. Entonces, si le pones un 0 más, son 512. Y un 0 más, 1024. 1024. Entonces, tenemos 10 ceros y 22 unos. Esto que está aquí es la especificación de la red A. Claro, recuerden que para especificarla necesitamos. Aquí ya tenemos la red. El broadcast es 3. Punto 3, punto 255. 255. 655. La primera IP utilizable es 10, Punto 0.1. 0, 0, 1 y la última utilizable es 10, 0, 3, 254. Uf, se nos fue la hora. Cuando uno se divierte se va el tiempo rápido. Ok. Entonces, ya tenemos la red A. No, Tarea. tenemos la B. Tarea. Ah, perdón, la B, sí, pero, perdón, era la B. Porque estamos utilizando esta recomendación. Hay 2 recomendaciones claves. Pensar en tamaños de clase C, es decir, barra 24, y empezar siempre a hacer las subredes o hacer el subnetting, diciéndolo en inglés, por la red más grande. Eso para evitar que aquí nos vayan a quedar huecos. Si nosotros seguimos esa segunda recomendación de empezar con la red más grande, vamos a ir utilizando de manera continua todas las IPs que tenemos disponibles. Y no nos van a quedar unos huecos por allí. Listo. Tarea, hagan las otras 3 redes. Recuerden que lo que tienen que especificar es red, broadcast y rango de IPs utilizables. ¿De acuerdo? ¿Me hacer una pregunta? Sí. Es que no me quedó claro por qué la red el tamaño es de 254. Ahí es 256. Solo Sí, que el sí, profesor sí. puso le quitó de una vez las 2 que le quita el broadcast y la predeterminada, por decirlo así. Básicamente ahí confirmó que sí cabía esa red, que sí cabía ese número. Es Si es que estábamos 256. mirando si cabía o no. Exacto, exacto. Es 256. Los tamaños son fijos, ¿no? Potencias de 2, como dice acá. Ese 254 es porque nos equivocamos, como dijo su compañero, es porque estamos viendo si cabían, ¿no? Pusimos 254 porque son las utilizables.
Porque la primera de la 256 es la red y la última es el broadcast. A ver si el rango de utilizables nos alcanzaba para cubrir estas 253. Bueno, entonces especifiquen la dirección de red, la dirección de broadcast y el rango de IPs utilizables de la red A, C y D. Nos vemos. ¿Y esto es para Solo una todos los pregunta. tipos de redes? ¿Cómo? ¿Esto es para todos los tipos de redes? O sea, ¿hay dos que no podemos usar? Hay ¿O dos. solo es para red T? Estos son red tipo C. No, ahorita no nos está importando qué tipo de red es No. esta, ¿no? Aquí no, puede que no encajemos en esto. En esta clasificación no encajamos. De hecho, la máscara es para hacer con esto cualquier cosa que nosotros queramos. Partir las redes a nuestra conveniencia. Bueno, estas no. Pero estas sí. ¿Por qué? Porque podemos tener ese tipo de necesidades, ¿no? Como lo dice el ejemplo. Yo quiero una red pequeñita, una más grande, otra más grande. Los tengo que dejar porque seguramente hay clase ahorita, señores, con esta misma sala Zoom. Profe, ¿esto también entra en el parcial? No, esto no es el parcial, recuerden. Les dije... El parcial es para otra semana, ¿verdad? Al Sí, martes. señor, sí, señor. Bueno, chao. Creo que entró un estudiante de la próxima clase. Listo. Chao. Chao.